Hey, bienvenidos una vez más a tu mejor programa Fe Activa. Hoy tenemos a un invitado súper especial, Moisés Brito. Cuéntanos, hermano, ¿todo bien? Todo bien. Un aplauso todo bien. para Moisés. Estamos en cabina. Cuéntanos, Moisés, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú estás? ¿Tú eres cristiano? Cuéntanos sobre ti. ¿Cuánto tiempo tienes siendo cristiano? Un placer, buenas noches para todos los que pueden darse visita a este canal. Moisés Martínez de este lado, compañero y colega de los hermanos, ¿verdad? Estoy alegre y contento de estar aquí en este espacio, de saber que vamos a hablar acerca de un tema muy hermoso. Ya tengo 6 años perteneciendo a la comunidad de Cristo, al cuerpo de Cristo, Qué bueno. Wow. como hermano, perteneciendo a la fe, sabiendo que esto es un camino para valientes. Sí. Y solamente aquellos pueden arrebatar el reino. Así que nos hemos mantenido en el camino a pesar de altas y bajas, pero estamos aquí para llevar el mensaje del Evangelio a través de la palabra. Moisés, y cuéntanos a qué tú te dedicas en la iglesia. Cuéntanos sobre esto. Bueno, ahora mismo en la iglesia estoy fungiendo como líder, como líder de células. No sé si Wow. conocen ese término. Sí. Hemos venido trabajando por medio de esta visión, una visión que ha dado bastantes resultados. Hemos visto cómo los jóvenes vienen a los pies de Cristo Bueno. por medio de la predicación de la palabra cercana. O sea, de la predicación, porque me gusta mucho la manera en cómo se evangeliza en la calle, pero cuando tú tienes un grupo al cual tú puedes conocer, así mismo como cuando Jesús conocía a sus 12 discípulos, era cercano. O sea, Jesús iba a las comunidades, iba a los pueblos, iba a las ciudades a predicar, pero pasaba mucho tiempo con los discípulos. Y conocía sus altas y bajas, quiénes eran Exacto. en la tribulación, quiénes eran cuando le pasaba un problema, porque a veces uno va a predicar a una iglesia y ve a los jóvenes y quizás lo ve un momento y no sabe por lo que están pasando esos jóvenes, porque no nos sentamos a hablar con ellos, qué lo está agobiando, qué presión social está azotando su vida. Así Entonces, es. eso es bueno. Así es. Randy. No bendecimos la vida de Moisés, A ver. un luchador incansable, como hemos venido tratando con él desde un tiempo. Y creo que el fruto de Dios ha dado resultado en él. Esa Así semilla es. que Dios sembró ahí ha dado resultado. Y lamentablemente uno no puede medir la persona quizás por lo que tuvo en el momento, sino por cómo se permanece en el tiempo. Exacto. Así es, Y así es. bendecimos tu vida, mi hermano. Amén, Que el amén. Señor Muchas te gracias. siga, Eso es ayudando. mutuo. Y Randy y Ronnie saben en la universidad cuando estudiamos juntos, ¿verdad? Sí. Que todavía yo no había conocido al Señor y Sí. ellos siempre mediaban, siempre trataban de involucrarme en estudios. Sí. Recuerdo todavía que siempre los muchachos hacían estudios para conocer de la palabra y eso. Y eso tiene sus resultados, Sí, muchachos. sí. Señores, los jóvenes que nos escuchan, ahora que Moisés menciona eso, los invitamos a que en su universidad, en su colegio, en su Excelente. escuela, hagan un estudio, hagan una célula, porque esto es algo efectivo para los jóvenes. Usted atrae jóvenes a través de eso. Y quizás usted cree que no está haciendo algo grande, pero Dios sabe de que a través de esto, poco a poco, se están tocando vidas. Así es, así Bien. es. Aunque no vea los resultados inmediatamente, pero sabemos que cuando la palabra es sembrada, a su tiempo da fruto. Así es, así es. Moisés, hoy tenemos un tema poderoso, es la oración. Cuéntanos qué es la oración, en qué ámbito de esto, cómo Dios se mueve a través de la oración. Bueno, cuando hablamos de oración, yo quiero resaltar algo acerca de la oración. Y es que muchas veces nosotros buscamos un concepto de cómo definir la oración. Buscamos palabras de cómo medir la oración. Pero cuando nos vamos a la sencillez y a la simplicidad que hay en la oración, podemos que la oración es nada más y nada menos que hablar con Dios. Wow. Hablar, o sea, como así, como nosotros estamos hablando ahora. Así Una mismo. comunicación. Wow. Es una comunicación y para que exista una comunicación debe de existir, valga la redundancia, un emisor y un receptor, que en este caso puede ser de ambas partes. ¿Y qué Como Dios me poder? puede hablar a mí,
Sí. también yo le hablo a él. ¿Y, Porque, yo tengo qué una poder pregunta se para engloba, iniciar. Randy? Espérate, ¿qué Ay, poder yo se me engloba? No, ¿Qué poder se engloba cuando tú haces ese diálogo con Dios? O sea, cuando tú oras con fe, creyendo a que Él te está escuchando. mira, cuando tú hablas con Dios, muchas personas hablan de que ganan, pero cuando yo hablo con Dios, pierdo. Wow, cuéntame, espérate, cuéntame esta rima, porque esto es algo poderoso. Porque ya nosotros Sí, porque- nos quedamos atrás. Vamos a ver, cuando uno va a la oración, uno piensa muchas veces de manera egoísta de querer conseguir sus deseos, sus placeres, lo que anda buscando en sí como persona. Pero cuando uno va a la oración, en realidad uno tiene que pensar en Wow, perder el orgullo, wow. perder la arrogancia, Realmente. perder la altivez, perder aquellas cosas del viejo hombre que te hacen a ti caer día tras día. ¿Por qué muchas personas hoy en día no pueden mantenerse en el camino? Porque van a la oración a ganar y no a perder. Y no eso, y que cuando tú hablas de eso, o sea, me llegó inmediatamente el texto bíblico que dice de que dando es como se recibe. Cuando Así tú le es. entregas a Dios, le das tu orgullo. Cuando tú le das a Dios tu mal carácter, cuando tú le das a Dios tu pesadez y todo eso, Dios te da muchísimas cosas Así es. buenas a cambio. Así es. Una pregunta, Moisés. ¿Por qué se hace tan difícil orar? ¿Por qué se Vemos hace? que dentro del ambiente cristiano se hace difícil orar. A personas se le hace difícil concentrarse, se le hace difícil mantener un buen tiempo de oración. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, según tu percepción? Bueno, según mi percepción, una de las cosas que podríamos puntualizar del por qué se hace tan difícil es por la manera en cómo se ha visto la oración. Bien. Muchas personas ven la oración como algo aburrido, Sí. donde muchas veces no le encuentran sentido, porque Y si tú vas a orar en ese sentido, ya automáticamente es aburrido. exacto, es aburrido. Pero las personas no saben en realidad de que la oración es el tiempo donde tú puedes ser eterno. Wow. ¿A qué me refiero? Es el tiempo donde no hay tiempo. Porque tú te escapas de la realidad. Entramos al Cairo. Entramos al Kairos. Entonces, en la oración, las personas van con un sentido opuesto a lo que en realidad deberían de buscar. Y yo creo que también la manera en cómo se ha transmitido el concepto de oración, las personas lo ven como pesado. Sí. Oración, cuando se habla de oración, Los cultos de oración No. son poco asistidos. Son poco asistidos, son poca gente que va a Son hacer esta pocas. oración. Son poco asistidos. son Tú- pocas. Yo lo he vivido eso. Realmente. De hecho, yo lo he vivido. Y yo veo que cuando tú haces un culto de milagros, Un cuando- jubileo. un jubileo, la iglesia se te pone full. Pero ahora bien, ¿por qué la iglesia de hoy en día no ha sido tan efectiva como lo era la iglesia de Primitiva. Pentecostés? ¿Por qué? Porque estos hombres se pasaban el tiempo orando. Orando. Ellos no dejaban que el fuego se apagara. Y si nos remontamos un poco más a la historia de la antigüedad, cómo los sacerdotes no dejaban que se apagara el fuego. Uno entraba, encendía el fuego y Realmente. este salía y volvía y entraba otro. Sí, sí. Entonces la iglesia de hoy en día, para poder volver a ser efectiva, debe de ir a la oración. Moisés, Y mira, y el mismo Jesús lo hizo de una manera práctica cuando él se fue a orar y dice que pasó la noche entera orando y cuando regresó vio a los discípulos durmiendo. Le dijo, ¿por qué no pueden orar ni siquiera un instante, un momento, media hora? Entonces Jesús le estaba dando un ejemplo práctico del tiempo, de cómo debían sumergirse Así en la es. oración. Y fíjate algo también, Moisés, que cuando Jesús, los discípulos de Jesús, en una ocasión le preguntaron a Jesús, enséñanos Enséñanos a orar. Sí. Oye, ellos no le enseñaron, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a multiplicar los panes, a multiplicar los peces. No, le Así dijeron, es. enséñanos a orar. Dando a demostrar que detrás de todo lo que Jesús hacía, detrás de todos los milagros que ellos veían, había un tiempo largo de oración. Así es. Y ahí se consigue todo, en el altar. Así es. Ellos sabían, así mismo como tú dices, Randy, ellos sabían que en la oración estaba la efectividad de Jesús al día siguiente. Y es que cuando Jesús iba a la oración, Jesús se alejaba de todo el mundo. Sí. Se iba a la oración y los discípulos veían cómo de noche, cuando él terminaba de predicar, cuando él terminaba de sanar, de hacer milagros, él iba a la oración, porque la oración te revela la agenda de Dios para el día Wow, siguiente. tremendo eso, tremendo. Y cómo tú puedes entonces hacer milagros
querer que Dios te lleve a niveles de sanar a otros si no estás orando. Jesús sin oración no podía hacer nada, porque Jesús tenía que ir a saber qué era lo que Dios deseaba para la sociedad, para la comunidad donde Jesús se iba a trasladar al día siguiente. Con razón Moisés fue que Pedro, cuando conoció al maestro, que estaba interactuando con el maestro, él no sabía el poder que se englobaba en el término oración. Oración. Y él dice que él vio al maestro caminando sobre el agua y él le dijo, maestro, si eres tú, llámame. El maestro le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar y se hundió por falta de fe, por falta de oración, falta de confianza en el maestro. Entonces Moisés desconocía el poder que englobaba la oración, la fe en el maestro, confiar en el maestro, de que el maestro está ahí para levantarte a través de la oración. A través de la oración. Cuando Moisés conoció el valor y la importancia de esto, dice que con la sombra de él, solamente al caminar los enfermos se sanaban. Los enfermos cuando sanaban. él pudo saber el poder que englobaba la oración. Así es. Moisés, ¿qué tú nos explicas? ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que orar? Es importante saber por qué hay que orar, porque la Biblia dice que del Señor la tierra y su plenitud. Él Así conoce es. nuestro pensamiento, Él conoce lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué es necesario nosotros orar? ¿Por qué es necesario nosotros pedirle a Dios? ¿Por qué hay que orar? Porque es necesario orar. O sea, si tú no oras, no puedes conocer a Dios. Si tú no oras, tú tampoco puedes conocer lo que Dios te quiere revelar. ¿A qué me refiero? Moisés conocía a Dios, ¿sí o no? O llegó a conocer a Dios en un punto de su vida, ¿sí o no? Sí lo conoció. Pero algo que Moisés no dejaba de hacer era decirle a Dios en su oración, muéstrame tus caminos. Wow. Muéstrame tu voluntad y conoceré tus caminos. ¿Por qué Moisés ya conocía a Dios? Sí. Y él le pedía a Dios que le mostrara su voluntad para conocer sus caminos. Entonces, algo hay en la oración que por medio de ella nosotros podemos conocer más a Dios. Pablo dice, yo todo lo doy por estiércol, por conocer a Jesús. Yo todo lo doy por basura. Claro. Juan dice, la vida eterna es yo conocer a Jesús. Wow. La única forma de tú poder conocer a Dios, conocer a Jesús, es a través de la oración. Por eso es importante. Y además de eso, hay muchas razones por las cuales la oración se hace importante. Sí, que el Señor también dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, que mía es la tierra y su plenitud. Así es. El mundo y todo lo que ella habita. Pero Jesús nos lo da cuando Él quiere. Él constantemente nos dice, pide y se te dará. Se te dará. Llama y se te abrirá. Y se te responderá. El Señor también dice la palabra de Dios en Salmos, capítulo 50, versículo 15, que el día que me invocare, yo te responderé y tú me honrarás. Así es. Dándonos a demostrar que cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros lo honramos. Y esa honra se traduce en gloria. Nosotros fuimos hechos ¿para qué? Para gloria del Señor. Entonces el Señor, cuando nos manda a orar para nosotros conseguir las cosas, es que cuando nosotros las recibamos, nosotros le vamos a dar gracias a Dios. Así es. A veces vivimos una generación, decíamos en días pasados, que no le gusta ganarse las cosas. No le Que gusta. no le gusta, quieren como La que la generación microondas. no le gusta, todo fácil, no le gusta rápido. ganarse las cosas. Entonces, ¿qué tú le dices a una persona que tiene ya un tiempo orando y que la oración se ha convertido, los días se han convertido en semanas y las semanas en años y ¿qué debería hacer? ¿Debería descartar la oración? ¿Qué debería hacer? Para nada. Si ya tiene mucho tiempo. Para orando por nada. algo. Para nada. Y es que si lo está haciendo con el sentido de esperar algo, pues está haciendo una oración, podríamos decir, desde un punto de vista egoísta. Y me disculpan si tienen algún tipo de concepto diferente los que puedan ver este video. Pero en la oración, cuando tú vas a la oración, tú tienes que entender de que tú vas por conocer a quién, al Padre. Ahora, lo que el Padre desee entregarnos ya es añadidura, porque el hombre Claro. nada merece. El La hombre voluntad debe... de él, es que Exacto, eso es todo. el hombre debe de descartar de que él merece algo. El hombre estaba podrido en su pecado, Sí, totalmente. estaba muerto en sus delitos, y el Padre vino y lo rescató. Mira, por eso Jesús habla siempre del Padre,
para que por medio de la oración también los discípulos puedan conocerlo más a Él. Sí, sí. Porque Él es el camino para poder conocer al Padre. ¿Por qué Jesús nos revela al Padre y los antiguos nos dicen Jehová Jireh, Jehová Rafa? La oración es el único medio por el cual nosotros podemos conseguir la revelación del Padre. Hay muchos hijos que no conocen el Padre. Wow, tremendo. Siendo hijos. No conocen ¿Y cómo tú eres hijo y no conoces a tu Padre? Efectivamente. Sí. Hay muchos hijos que viven muy distante al Padre. Mira, y cuando tú dices de que siendo hijos no conocen al Padre, vemos muchos ejemplos de personas ricas que no saben usar el dinero que tienen. Así es. No saben usar los recursos que tienen. Y nosotros en el mundo espiritual somos ricos. Nosotros tenemos a millares de ángeles a nuestro servicio a través de la oración. Solamente debemos pedírselo al Padre. El mismo Jesús dijo, ustedes no reciben lo que piden. ¿Saben por qué? Porque piden mal. Y menciona más adelante, para gastar en vuestros deleites. En vuestros Entonces, deleites. eso es, tenemos que saber pedirle al Padre y tenemos que hacer uso del poder que Él nos dio a través de la oración. Él mismo dice, si ustedes piden con fe y no dudan, ustedes le van a decir a esa montaña, a este micrófono, muévete de ahí y tírate al mar, y Él lo va a hacer. Así es. Pero solamente debemos hacerlo como dice, con fe y sin duda. Entonces nosotros al conocer al Padre entendemos el poder que eso engloba y que esto nos adhiere al ser hijo del Padre. Así es. Yo quiero destacar algo también de la oración, y es que la oración debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios. Siempre. Porque muchas veces nos sentimos frustrados y quedamos como en el vacío, peleando con Dios. Y es muchas veces porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Si tú te fijas, Jesús en el Getsemaní, cuando estaba pasando un momento de angustia, Él podía orar para que Dios quitara ese momento de angustia sobre Él. Totalmente. Pero Él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Pero él dice antes, si es posible, pasa de mí esto que viene, porque Él sabía lo que venía sobre Él, pero Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí me sorprende mucho algo. Y es que la oración te lleva a recordarte del perdido. Sí. Y yo le voy a decir algo ahora que sucedió en la Biblia y muchas personas no se dan cuenta. Cuando la mujer que cargaba el perfume, que lo llevaba en el frasco de alabastro, va delante de Jesús, lo rocea sobre sus pies, lo enjuga con su cabello, sus lágrimas. Judas viene y dice, pero esta mujer ha gastado, eso lo podía utilizar en otras cosas. El perfume de alabastro era uno de los perfumes más olorosos. Por eso eran de los más caros. Cuando Jesús va a entregarlo, Él dice, esta mujer me está ungiendo para mi sepultura. Wow. Cuando Él va al huerto de Getsemaní, yo creo que Jesús orando se recordó del aroma y del olor de esta mujer. Tremendo. Y yo creo también... Y así mismo, Randy, el Padre se acuerda de nuestros aromas. Así mismo. Wow, tremendo. Así mismo. Dato muy poderoso. En la oración te recuerdas del perdido. Wow, tremendo. Así. Moisés, ¿qué decir del Padre Nuestro? ¿Qué decir del Padre Nuestro? La oración modelo que Jesús nos llamó. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo, así mismo, como tú dices. Y Moisés, antes de que tú contestes, esta oración se ha hecho popular, ¿oíste? Y las personas no saben el poder que hay en esta oración realmente. Y también, para que vaya pensando, dentro de la misma pregunta, sabemos que se hace repetitiva esta oración, y el Señor dice en una ocasión, en Mateo hablando a través de eso, que no sean repetitivas vuestras oraciones. ¿Qué tú le dices a esa persona que hace repetitivo el Padre Nuestro? Bueno, están repitiendo. Si yo viniera aquí delante de Ronnie a hablar con él y yo tengo una necesidad, supongamos que Ronnie es mi papá y yo venga delante de Ronnie, papi, mira, yo necesito un celular porque cuando yo salgo de la escuela me necesito comunicar contigo y no tengo cómo llamar. Y ya yo se lo dije, ¿verdad? Sí. Pero vuelvo de nuevo. Papi, mira, y sigo. Eso es un poco molestoso, ¿verdad? Entonces, repetir. Yo creo que a Dios se le debe de hablar como un hijo, un padre, para que
nosotros podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Y con relación al Padre Nuestro, creo que es la oración modelo, la oración base, pero muchas personas lo han malinterpretado. Porque quieren repetir sobre esa misma oración, pero Jesús lo que nos está enseñando, el poder que hay en esta oración. Nos enseña a dar gracias. Nos enseña a reconocer que el Padre está en el cielo, nosotros en la tierra. Y nos enseña algo muy importante y muy poderoso. Y es que antes de pedir perdón, siéntate a la mesa. Tremendo. Antes de Él pedir perdón, Él dice, danos el pan de cada día. Y perdona ¿qué? Nuestras ofensas. O sea, que el Padre no es un Padre castigador o estricto, que quiere castigarte, que quiere verte sufrir, sino que antes de Él hablar de tus errores, antes de hablar de tu pasado, Él quiere que tú te sientes a la mesa, a hablar con Él, a decirle, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué tú hiciste eso? Y luego de que tú te sientas a la mesa y explicas lo que pasó, tus errores, entonces vamos a comer. Wow, tremendo, tremendo, Moisés. Realmente de que Dios te está usando tremendamente para hablar a estos jóvenes. La gloria de Tú Dios. mencionaste algo, Moisés, ahí que repetí. Yo creo que tú mencionabas de repetir las oraciones. Yo creo que en momento hay que mencionárselas. Sí, claro, claro. Hay que recordársela. Recordársela. Padre, pues ya te olvidaste. Recuerda. De manera reiterada. No, claro, porque ahí se ve si tú lo quieres de verdad. Exacto. Si tú realmente lo quieres, porque mira el caso Claro. del juez injusto. Ujú. Y la Oh, viuda, sí, sí. La viuda, el juez injusto le hizo justicia porque ella lo molestaba. Por su insistencia. Por su insistencia. Sí, Entonces, a veces nosotros tenemos que insistir. así es. Y dice la palabra de que si ese juez, siendo injusto, le hizo justicia porque ella constantemente, Por la insistencia. constantemente le recordaba eso. ¿Cuánto más Dios, Así siendo es. justo, cuando nosotros le recordemos la cosa, nos va a atender siendo nosotros sus hijos? Así es. Tremendo. Moisés, hay algo de que engloba el Padre Nuestro. Y es de que es una condición que pone. Y él dice, perdónanos, así como nosotros A la medida. perdonamos a lo que nos nosotros ofenden. perdonamos a la Perdónanos a la medida en la que nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Si tú no perdonas, la mayoría de los cristianos hoy en día nos hemos dado la tarea de guardar mucho rencor, de no perdonar, de no hacer el ejemplo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aún aquellos que lo azotaron, que lo hirieron, que lo crucificaron, él dijo, perdónalos, Padre, aún allí en medio de esa dificultad. Entonces, el Padre Nuestro engloba esta parte. Así es. Dice, perdónalos. O sea, yo lo voy a perdonar a la medida en que yo perdone a mis prójimos, a las personas que están a mi alrededor. Moisés, tengo una pregunta para ti. Sí, claro. Y es la pregunta, ¿cuáles son las características de una buena oración? ¿Y cuáles son las características para que una oración pueda ser contestada? Sí, porque también hay... Interesante pregunta. Bueno, contesta y después hago mi comentario. Bueno, mira, desde un punto de vista se podría decir que hay tipos de personas que tienen su manera de cómo orar, o sea, de cómo pedir a Dios, de cómo clamar. Pero yo creo que sobre todo esto no hay un cuadrado perfecto para orar. ¿A qué me refiero? Porque Moisés, yo veo gente que dicen Ave María y tienen esa Exacto. oración. Yo te pregunto, ¿qué son los requisitos? ¿A qué yo me refiero con esto? Hay personas que creen que mientras más bonito hablen, pues más Dios lo está escuchando. ¿Qué yo hago? Hablando bonito, orándole a Dios. Con su Y palabrería. cuando yo salgo de la oración, veo al vecino que ayer me tiró la basura y le corto los ojos. Esas son las oraciones o que deseo Realmente. agarrar al pasan del vecino cielo por el cuello. Entonces, yo creo que un corazón contristo y humillado, Dios no lo rechaza. O sea que cuando tú vas a la oración, tú tienes que ir con el corazón humillado delante de Dios, reconociendo que estás perdido, reconociendo que eres un pecador, que necesitas de la misericordia de Dios, necesita que la sangre de Cristo cubra todo pecado en ti, para que Dios entonces se pueda manifestar a través de la oración, porque Dios ve al humilde, Sí. más el altivo Mira de lejos. lo mira de lejos. O sea, tú no puedes venir delante de Dios, que Dios lo sabe todo, pensando que Dios no conoce tu pecado.
pensando que tú vas a entrar a la oración, pero sabemos que tú no le hablas a tu mamá, que tú no le hablas a tu papá, que tú no le hablas al hermano tuyo de la iglesia porque te dijo algo que no te gustó. Y a partir de ahí tú comenzaste, a dejar que se pusieran larvas dentro de tu corazón. Hay muchos cristianos hoy en día que están entrando a la oración, pero están odiando a sus hermanos. Sí. ¿A qué yo me refiero con esto? Hay personas que se encargan de poner huevecillos en el corazón de los hermanos para hacer que otros miren mal a los hermanos. Realmente. Y entonces entran a la oración y sus oraciones no están siendo escuchadas por esto. Realmente. Estrategias que el mismo enemigo ha creado para disensionar la iglesia. Con los hermanos. Con los hermanos. Y muchas veces el enemigo dice, no, yo simplemente tengo que ponerle una cosita para que ellos se maten entre ellos. Claro. Realmente. Pero Dios quiere en este tiempo cubrir la cabeza de los hermanos con aceite. ¿Y Moisés, a qué yo mira, me refiero con esto? Antes de que ustedes continúen. En la antigüedad, cuando las ovejas se descarrilaban del corral, eran porque se ponían huevecillos, las moscas ponían huevecillos en las orejas de las ovejas. Esto hacía que ellas perdieran la orientación, el sentido de por dónde iban caminando. Wow. Sentido auditivo. El sentido auditivo y por ende en la audición No escuchaban la voz del no pastor. escuchaban la voz del pastor, perdían el equilibrio también, se salían del corral, se salían de ¿cómo podríamos decir? Del grupo, El De redil. la manada. del redil, se salían del redil. ¿Y qué sucedía? Que el pastor del redil, de esas ovejas, pues comenzaba a ver que había una oveja que estaba media rara. ¿Qué está pasando? Porque el pastor debe conocer sus ovejas. Sí, sí, realmente. Entonces, este pastor venía con aceite y cubría la cabeza de las ovejas. Wow. Para que cuando las moscas quisieran poner larvas sobre los oídos de las ovejas, no pudieran, les resbalara. Wow. Así que yo te invito, a ti que estás Que viendo unja este tu video, cabeza que con aceite. le pidas a Dios en la oración que unja tu cabeza con aceite para que cuando tú te vengan con un chisme, te vengan con palabras, te vengan con conversaciones que Wow, no son tremendo, de Dios, Tremendo. entonces tú corras de eso. Tienes Amén. que correr del pecado. Tienes que Amén. correr de esas cosas que te quieren agarrar, que te quieren aprisionar y que te quieren estancar. Y que las malas conversaciones Corrompen. corrompen las buenas costumbres. Y que de ahí parte que hay oraciones que no pasan del cielo raso. Eso Sí. no es mentira, eso no es un Eso mito, no es mentira. eso no es algo que se inventó, es algo Se que pone un realmente techo de quiere bronce. existir. Sí, sí. Y dice la palabra de Dios que Dios mira, exalta al humilde, mas mira de lejos Al Al altivo. al altivo. Y dentro de las 7 cosas que menciona Proverbio que Dios aborrece, está el corazón altivo. Así es. Entonces, no podemos presentarnos al Señor ante el trono de la gracia cuando nosotros hemos fallado. Dice la palabra de Dios que si tú te vas a ir al alfolí, primero resuelve la situación que tú tienes con tu hermano Así es. y luego preséntate al alfolí. Así es. Hay cosas que impiden que nuestras oraciones lleguen. Hay cosas que van a impedir que nuestras oraciones lleguen. Y eso precisamente es lo que Satanás va a hacer para que nuestras oraciones traigan impedimento. Y tenemos que ser claros en esto y enfáticos. Estamos orando de manera errónea y nuestras oraciones no van a llegar. Eso es así, Randy. Mira, Eso es así. el mismo Jesús Adrián Romero dice en una canción que cuando vayamos a orar a Dios, no vamos a orar ante un político, no, tú tienes que ir con un corazón desnudo, al Así descubierto. Él dice, allí en la intimidad, allí dentro, donde nadie más puede verme, allí, Señor, allí es que yo quiero hablar contigo. Así es. Allí mi corazón de orgullo, allí todo se va, allí es tu gracia lo que me sostiene, allí en ese lugar donde nosotros debemos orar, la gracia solamente del Señor puede sostenernos, ni nuestro dinero, ni nuestro trabajo, ni lo que hemos conseguido, ni lo que vamos a conseguir, solo la gracia del Señor Así va a sostenernos. Desgarrar nuestros corazones. El salmista muchas veces rasgaba sus vestidos, sus vestimentas. Esto era una simbología de que su corazón estaba al descubierto, al desnudo, delante de Dios. Así mírame, así todas mis imperfecciones. Y así es que debemos demostrarlo ante Dios. Así es. Una pregunta, Moisés. ¿Existen niveles dentro de la oración? Y otra pregunta para que vaya pensando. Y me dé la respuesta si la tiene en el momento. Sí, ¿Qué claro. pasó con la oración? Hay oraciones que realmente no son
son retenidas por los ángeles. Sabemos que pasó con el príncipe de Persia. Pasó con el príncipe de Persia con Daniel. Con Daniel. Sí. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Primero los niveles y luego lo de la oración, que son retenidas por demonios. Bueno, cuando hablamos de niveles de oración, por supuesto que sí los hay. Y es que no es lo mismo una simple oración a una oración cuando tú te vas al gemir, a la intercesión, cuando tú te vas y pierdes lo que es el tiempo, te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor. Y de hecho, cuando estás orando así, tú sientes que tu oración escala. O sea, tú sientes que tu nivel espiritual asciende. Que no es lo mismo que yo venga, por ejemplo, y haga una simple oración. Padre amado, mira, este día te doy gracias por todo. Y en el nombre de Jesús, amén. A que tú te entres de lleno a la oración y tú veas cómo las manifestaciones del Espíritu Santo te visitan dentro de esa oración. Y yo he tenido experiencias que cuando oro, siento el fuego del Espíritu Santo que corre sobre mi cabeza. Wow, Son cosas espirituales que para muchos es locura, pero el que ha vivido la experiencia de la oración sabe que en la oración hay niveles. Y sabe que en la oración tú puedes ver muchas cosas en el mundo espiritual. No es lo mismo una oración de 5 minutos, como tú acabas de decir, que una oración donde tú tardes horas hablando. No solo eso, sino que en medio de la oración Dios te puede ir mostrando por medio de visiones cosas que puedan pasar en un futuro. He vivido esas experiencias también en medio de la oración. Mira, yo tengo la experiencia de una oración que le hicimos a Dios. Y nosotros nos adentramos en una profundidad del mundo espiritual tan grande de que sentíamos ángeles literales que estaban parados a nuestro alrededor. Yo lo creo. O sea, nosotros dijimos, vamos a orar y empezamos a orar y el tiempo pasó. Que nosotros no sabíamos el tiempo, como tú decías ahorita. Sí. Y veíamos sentíamos ángeles parados cerca de nosotros, de la dimensión tan profunda en que estábamos en ese entonces. Al igual que cuando tú estás orando también y de repente te comienzan a llegar nombres de personas que tú no conoces y en los lugares donde se encuentran, en el momento que están pasando. Sí. Yo he orado por personas que yo no conozco y le pido a Dios ahí, Padre, no dejes que se quite la vida. Yo inmediatamente entiendo de que hay una persona pasando por pensamientos suicidas. Entonces, mire la importancia que hay en la oración. Wow, tremendo. Cuando tú dejas de orar, tal vez una persona puede morir. Y mira, y eso bíblicamente está respaldado, Moisés, porque Pedro oró por el centurión romano cuando se le mostró el lienzo y le dijo que vaya a orar por Carmelo. Le dijo, vaya a orar, y Pedro no lo conocía. Pedro no sabía quién era y fue a orar por Cornelio. Por Cornelio, perdón. Pero usted va a decir, bueno, esto está como medio raro, pero mire, le voy a contar la experiencia de la oración. Miren, orando de vez en cuando, antes de que, por ejemplo, me toque una prédica o me preparo para dar un mensaje, Dios me muestra lo que va a pasar en el mensaje. Wow, qué bueno. Por medio de la oración. Es la buena comunicación. La buena comunicación. Es como si Dios te dijera, mira, estate tranquilo, ve seguro, confiado, que ya todo pasó. Wow, y es como dicen algunos. Y el mundo espiritual es así. Y es como dicen algunos, que en el mundo espiritual las cosas pasan antes de que lleguen aquí. Y es así, el mundo espiritual no hay tiempo. Moisés, esto es un tema muy profundo. Esto es un tema muy profundo. Yo creo que va a una segunda parte, ¿verdad? Vamos a ver, si la gente si llegamos así en comentarios. Si llegamos así en comentarios aquí en el tema de la oración. Es un tema muy bueno y que edifica mucho. Cuando hablamos del tema de la oración, tenemos que hablar de tiempo, obligatoriamente. Yo, mira, estuve hablando con un príncipe del Evangelio, que él decía sobre el Cairo. Él hablaba sobre el Cairo, de que en Dios no existe el tiempo, de que el día de nosotros de hoy, ya Dios lo vivió en una eternidad pasada. Oye, qué tremendo. Wow. O sea, que lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya Dios lo vivió en una eternidad pasada. Así Por eso es que dice, antes de que tú cayese en el vientre de tu madre, yo te conocía y te di por profeta a las naciones. Así es. Tremendo. El tiempo es un concepto humano para que las cosas se ubiquen dentro de él. Sí, exacto. Pero el tiempo como tal, bueno. Señores, el tiempo como tal, la gente va a
comentar esto. El tiempo como tal. Yo tengo una pregunta, porque mira, solo este tema que te voy a mencionar, se podríamos sacar cientos de estudios Así es. y durar muchísimo hablando. Ya vamos a hacer una serie, yo estoy dispuesto. Mira, Estoy dispuesto. el tema de las oraciones de madrugada, las oraciones a las 12 de la noche y oraciones a las 3 de la tarde. ¿Qué explicación bíblica tú puedes sacar de ahí? Bueno, podríamos ver, Ahí la menciona. podríamos ver en el libro de los Hechos que, Sí. que los apóstoles entraban a esa hora, a la oración. Sí, sí. Y las oraciones de Daniel también. De fueron. Daniel también. Fueron. Se quedó una ese pregunta momento. ahorita de Daniel Sí. por el aire. Anótenlo por ahí. Bueno, ¿qué yo podría decir acerca de eso? Porque hay mucho misterio dentro hay de la mucho oración misterio de madrugada. Eso, Los guerreros nocturnos sabemos sí, que hay misterio dentro de la oración de Sí, madrugada. sí, sí. así Se es. desatan algunos misterios espirituales de la fuerza negativa, de la fuerza de la tiniebla, que operan de madrugada. De madrugada. Es que el diablo se mueve en la oscuridad, literalmente. No es de que es No, algo. no vamos a ir profundo en esto. No si vamos a ir comenzamos a profundo, hablar de no vamos a ir profundo. Vamos a dejarlo Ustedes ahí. quieren que no vayamos por ahí, porque no vamos a ir profundo. Tenemos para dar por esa parte. Moisés, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo tú oras? O sea, tú oras 2 veces al día, 3 veces al día. ¿Qué tiempo tú oras para ver? O sea, porque la persona va a decir, no, pues yo voy a seguir el calendario de ese La oración príncipe. de Daniel. Bueno, mira, hay un tiempo de devocional en el cual uno pasa un tiempo de calidad con Dios. Pero para serte sincero, y no quiero parecer arrogante, yo paro hablando con Dios el día completo. Sí, porque la palabra de Dios dice orar. Sí, yo Sí, paro sí, hablando sí, porque es lo que te digo. Si tú te enfocas en la oración como tal, como concepto per se, entonces tú vas a decir, yo tengo que orar obligado, sentado, hincarme, estar ahí, No va a orar nunca. humillado. A veces no va a orar. Sí, hay un tiempo de dedicación en el cual tú puedes sacar un tiempo del día donde nadie te intimidad, moleste, específicamente. de tranquilidad, Sí, sí. donde no te moleste el esposo o la esposa, los hijos. Para tú brindarle un tiempo de calidad a Dios en un tiempo devocional, Sí, tú sí. puedes sacar los textos bíblicos, mediante Dios te vaya hablando. Ahora bien, que tú hables con Dios solamente en ese momento, cada quien tiene sus percepciones de cómo debe de orar, pero yo voy orando con Dios el día completo. Y no es que me paso el día completo, por ejemplo, haciendo una oración, sino que hay momentos del día donde yo comienzo a hablar con Él y le hago preguntas. O sea, es una relación, es lo que te digo. Y cuando uno se mantiene así, pues es muy difícil. Caer. Es muy difícil, sí. Muy difícil que tú caigas. Sí, El hombre es mira. imperfecto de por sí. Claro está, no podemos decir que no somos pecadores, porque sí lo somos. Claro. Y es como yo he escuchado y yo secundo ese comentario. Y es que el hombre no es pecador por naturaleza. El hombre es el pecado. Wow, tremendo, O realmente. sea que el pecado vive dentro del hombre y por eso Pablo dice que miserable de mí, ¿cómo me escapo de este cuerpo de muerte? Porque hasta que no llegue la redención, nosotros no podemos salir de esta habitación. Y no hago lo que quiero, sino que no. Exacto, Sino lo lo que que- no quiero, eso hago. El mal que no quiero termino haciendo. O sea que Dios sabe tu condición, amigo mío que me escucha. Dios conoce tus errores y eso no impide que tú hables con Él. ¿Qué tú le dirías, Moisés, a esas personas que oran y entienden que Dios tiene que responderle de manera instantánea? Porque a veces vamos a orar a la iglesia, nos hincamos un momento y queremos que Dios nos responda como si Dios fuera nos un cajero automático. Un microondas que se compre y ya van a tener. Yo oro, entonces Express. a veces Dios dilata. Y Dios dilata por varias razones. ¿Qué tú tendrías que decirle a veces Bueno. a ese tipo de personas? Miren, Quizás no nuevos creyentes, porque quizás hay nuevos creyentes que lo están mirando y quizás no entienden quizás muchas cosas de las que nosotros estamos hablando, pero quisieran conocer. bueno, mira, le voy a decir esto. Un día para Dios son como 1000 años. Ya tú sabes. De ahí para allá ya ustedes saben. Un día para Dios son como 1000 años. Así que si tú estás pidiendo en un día, procura que ese día no sea un día de Dios. No, pero... Y hay que perseverar. No asuste a las siervas que están orando por el cielo. Ay, no, sierva, no se preocupe, que Dios le va a responder, Dios le va a responder. Esa no va a durar 1000 años. No, pero yo creo que Dios responde conforme a su voluntad, conforme a su Sí. tiempo. Porque
muchas veces nosotros queremos pedir algo o pedimos algo a Dios y lo queremos de inmediato, pero no sabemos si nos va a convenir recibirlo en ese momento. Sí, exacto. O si estamos preparados para recibirlo en ese momento, realmente, ¿verdad? Quizás a veces Dios está escuchando la oración, pero no responde, quizás porque por eso mismo que tú Exacto. mencionaste, no está preparado. Entonces, Y que por medio de la espera, entonces Dios trabaja la paciencia, y la paciencia que produce esperanza, y la esperanza que produce otro fe. dato, Eso es bíblico. otro dato, Todo Moisés, bíblico. ahí, que tú sabes que si Dios respondiera de manera automática, las personas perdieran el carácter de urgencia, de ir ante Dios, derramarse, así como lo hizo Ana, que duró un tiempo largo orándole a Dios, donde Elí pensó que ya estaba ebria. Ajá. Moisés, Ahora voy a bien, hacer... déjame terminar este comentario. Ahora bien, tú sabes, la mujer que iba detrás de Jesús, la mujer sirofenicia, que se acercaban de Jesús, que ella daba voces, y Jesús le dijo, no puedo darle lo de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Entonces el Señor dijo, wow, ¿Cuánta fe? no había contestación para esa mujer en ese momento, pero la mujer, por insistir, tocar el corazón, llegarle al corazón, el Señor le dio el milagro. Entonces yo creo que a veces con las oraciones hay que ser un poco insistente con Dios. Yo creo que la fe... Yo soy partidario de esa parte. Sí, yo también, yo segundo ese comentario, Randy. Yo creo que la fe es necesaria en la oración. La medida de fe con la cual tú oras también puede producir que la oración venga más rápido. Pero cuando Dios dice no, también es que no. Hay que respetar. Y en la oración existe ese aspecto. Si a veces Dios te dice no y tú estás orando, Dios también va a quitar ese mismo sentir de ti. Así es. De tu pedir eso. Así es. Mira, porque el Señor opera también así. Hay gente que no respetan el no de Dios. Incluso yo escuché a una artista muy famosa que decía, no aceptamos un no de Dios. No aceptamos un no de Dios. Entonces, hay veces de que los no de Dios son para salvar a otras personas. Así es. Entonces Dios en su infinito conocimiento, en su omnisciencia, omnisapiencia, Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que va a pasar. Así Moisés, yo soy testigo. Para terminar ya, te voy a hacer una pregunta para cerrar con tu comentario. Pero yo soy testigo sobre las respuestas de Dios en la oración. Muchísimas veces. Yo soy muy desagradecido. Quizás soy muy poco agradecido con Dios por lo tanto que Dios me ha contestado a mí en mi trayecto de vida. Con todo, desde el momento en que entré a la universidad, hasta el momento en que salí, que fue el concurso, que he hecho muchos proyectos y el Señor me ha contestado. O sea, Dios realmente ha sido bueno. Entonces, a las personas que nos escuchan, yo les digo, sigan orando, crean en Dios, crean en la oración y eso va a suceder. Moisés, para terminar contigo. Este tema es muy amplio. Y es un tema muy bueno, muy necesario en estos tiempos, ¿sabías? Señores, díganos aquí si quieren la parte 2 de esto. Este tema es muy necesario. Sí, es muy necesario. Y podemos hablar muchas cosas. Para la próxima podemos hablar de las profundidades de la oración. Sí. Y cómo podemos conocer el mundo espiritual por medio de la oración. Moisés está invitado para la próxima. Moisés, por último, para que tú eres de la casa ya. Claro que sí. Claro. Para que tú nos digas qué personaje bíblico tú te sientes identificado en tema de oración y qué personaje bíblico tú crees que tú debes seguir o que tú quieres ser igual que él. Aparte de Jesús. Aparte de Jesús. Yo creo que Moisés. Yo no puedo dejar ese. Moisés es un gran ejemplo de la comunicación con Dios. De cómo Dios se fijaba en Moisés. Dice la palabra en el libro de eso que Dios visitaba a Moisés para hablar con él. Sí. O sea, escucha esto. Eran amigos, Moisés y Dios. Eran amigos. O sea, muchas veces uno va delante de Dios a hablar con él, pero en esta ocasión podemos ver que Dios iba delante de Moisés. Wow, Señor, ayúdame a tener esa relación contigo. Así es, eso es lo que nosotros Señor también en este tiempo también va detrás de nosotros. Sí, así, por supuesto que sí. Despierta de madrugada. Por supuesto que sí. Nos quedamos tranquilos. Por supuesto. A veces quizás el estilo de vida que tenemos, quizás, o sea, la presión, la rapidez de la vida. Así es. Pero, Señor, ayúdanos a ser igual que Moisés, que tú vayas a nosotros y de que nosotros vayamos a ti, que sea algo tremendo, ¿verdad? Sí. Señores, una bendición. Fue un placer tener a Moisés Martínez aquí. Ya ustedes saben, hablando sobre la oración. Busque este tema en YouTube, los cortes los vamos a estar subiendo, pero vaya a buscar el tema completo
a YouTube. Ya ustedes saben, mi gente. Moisés. Un placer, muchachos. tenerte. El placer es mío. Espero que se repita pronto, ¿verdad? Amén. Y que podamos dar lo mejor a aquellos que nos escuchan. Sí, sí. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.